buenas tardes. ¿Cómo estás, presencia de Dios? Ponete de pie, dale un aplauso fuerte al Rey. Qué bueno que es estar juntos, qué bueno que es estar en la casa de papá, qué bueno que el cuerpo se junte para tener victoria. Amén, porque eso es lo que hace el Señor. Así que en esta tarde levantá la mano y decí gracias, papá, por todo lo que voy a recibir en este tiempo, porque sé que me vas a sorprender. Señor, empieza, Señor, algo nuevo, algo poderoso. Lo siento, sé que mi espíritu con tu espíritu está atento a lo que viene. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, las cosas viejas se van, pasaron y el Señor las hace todas nuevas. Así que dice el Señor para vos, no dudes, porque si yo te he dicho que las cosas viejas van a pasar, y si te he dicho que van a venir cosas nuevas, es porque mi palabra tiene validez eterna para cumplirse en tu vida. Amén, amén y amén. Dale un grito de júbilo al Rey, ¡vamos! Sí, Señor. ¿Cómo les va? Tomá asiento. Una de las cosas que quiero decirle, bueno, todos nosotros nos tenemos que cuidar. Cuidémonos. Cuidémonos. Ayudémosle a los demás a cuidarse, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a todos. Todos nos tenemos que cuidar. Y a todos los que en este momento están con algún problemita de enfermedad, le mandamos de acá declarando que Dios va a hacer la obra. Así que esto es muy importante. Hemos visto esta semana un milagro maravilloso en la pastora Graciela Fernández, que bueno, cayó con COVID grave porque ya un antecedente de enfermedad previa tenía, pero bueno, oramos y todos nos levantamos en oración, en poder, y bueno, ya ayer le dieron el alta, así que dale un aplauso al Rey, porque fue un milagro maravilloso de Dios, un milagro muy grande. Y así va a ser con todo, porque para el que cree todo, le es posible. Bueno, yo estaba preparando este mensaje, Cristo la fuente de vida, la fuente de mi vida. Y ahí en Juan 7, versículo 37 y 38, dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Bien, entonces estaba preparando esto, todo lo preparé en la semana y escribí una frase que me gustó. Dice, la seguridad eterna es una cualidad que se evidencia por una convicción o certeza en la vida. Y esto es lo que tenemos que tener con Cristo. Cuando vos lo tenés a Cristo, cuando lo tenés, y quiero decirte algo, no te hagas conflicto. ¿Por qué? Porque, ¿pero qué tengo? ¿El Espíritu Santo lo tengo? ¿Jesús lo tengo a Dios? ¿A quién lo tengo? Porque nosotros somos especialistas en complicar las cosas. Los tres son uno. Si tengo al Hijo, tengo al Padre y tengo al Espíritu Santo. Punto. Así que si ahora te nombramos más a Jesús, no quiere decir que le damos una patada al Espíritu Santo. O no nos ocupamos de Dios. No, hay que saber que son uno. Ahora, fíjate la ventaja que tenemos, que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, levantá la mano, así, con la seguridad, ahora baja y decí, habita en mí. Habita en vos. Entonces, cuando habita en vos, ¿sabés quién está? Esa es una seguridad garantizada. Es un seguro eterno de la vida que Él nos regaló. Entonces, y tengo todo escrito, pero hoy antes de venir para acá, estaba leyendo algo que Dios me dice, léelo. Ezequiel 37, y todos lo conocemos. El valle de los huesos secos. Y ahí está el profeta. Y yo vuelvo a contar la historia de una película que vi, porque nunca vi algo tan graficado como esto que vio el profeta en una película.
en la guerra de Vietnam, ¿no? Dos periodistas, la historia de dos periodistas, pero uno huye y cuando huye porque lo iban a matar, se encuentra en un lugar donde llueve mucho y empieza a caminar en el agua como un pantano y de pronto aparece como un cementerio todo de huesos secos, de muertos, y empieza a caminar por allí. Y yo lo primero que hago cuando vi esa película, abrir esto y leerlo. ¿Por qué? Porque cuando vos lo mirás, y yo me imagino a Ezequiel mirando ese valle de hueso seco y asombrándose. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué aparecí acá? Me imagino, Señor, acá, ¿qué estoy haciendo acá? Y dice que había observado y de pronto una voz, allí viene Ezequiel 37:3, y le dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, vos lo sabés. Ahora, ¿qué me dijo el Señor hoy? Mirta, esta profecía se está cumpliendo ahora. Porque teníamos una iglesia con huesos secos. Porque teníamos una iglesia de huesos secos, viviendo de prestado, de la fe de los demás, de la unción de los demás. Eso es lo que teníamos. Y de pronto nos enfrentamos con algo al que todos le tenemos miedo, que es la muerte, con un bichito, con un virus. Y entonces todo es rever y preguntarse y saber por qué. Y como decía el pastor Bernardo anoche, ¿cuánto se quedaron en la casa? ¿Cuánto preguntaron? ¿Y yo que creía en Dios? ¿Y yo ahora? ¿Y yo no quiero? Y bueno, y como decimos, se alejaron, se enfriaron. ¿Qué le había pasado a esta gente? Como siempre, el pueblo de Israel, en su ida y venida con Dios, cuando vos te alejás, cuando vos dejás de creer en el poder omnipotente, poderoso, grande del Rey, hay algo que tenés que empezar a saber, nos vamos secando. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la fuente de vida. Porque nos vamos de la fuente de vida. Entonces cuando no tenemos la fuente de vida nos secamos. Y esto es lo que nos pasa. Y queremos buscar la fuente de vida y buscamos la fuente de vida en otros. En otros que muchas veces también tienen la fuente seca. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos de tal manera y damos de tal manera que nos secamos por dar, por no alimentarnos de Dios. Y nos llegamos a un momento que nos secamos. Y yo decía, Señor, esta iglesia que vos estabas mirando, que estaba seca, de pronto se empiezan a levantar las voces de los ungidos, de aquellos que están buscando revelación, de la iglesia que quiere salir, del cuerpo que quiere realmente empezar a moverse, como se mueve el Señor, como Él lo ha diseñado, como Él quiere. Y por eso te estamos hablando de que si crees esa vida, el profeta dice que profetizó de acuerdo a lo que Dios le dijo y dice que los huesos se fueron uniendo con los huesos, los tendones, y se empezó a formar un ejército. Se empezó a levantar algo nuevo. Se empezó a levantar algo con una visión nueva. Eso es lo que pasó en esta visión de Ezequiel. Y yo creo que esa visión se está cumpliendo. Se está cumpliendo levantándonos con una visión nueva. Porque Dios nos está dando vida. ¿Y cómo nos está dando vida? Porque nos metemos en las profundidades a través del Rey para beber de los ríos de agua viva y para saber que realmente estamos en el mejor tiempo de nuestra vida, porque Dios ha proyectado en tu vida y en mi vida que lo nuevo que tiene preparado para hoy, vamos a ser protagonistas. Entonces, ¿por qué?
Porque acá el profeta tenía que depender de la palabra es Jesús en este tiempo. Y el profeta habló. Y entonces dice que hubo un ruido tremendo. Y cuando la iglesia empieza a resucitar en Cristo, hay ruido, hermano. Hay ruido. Hay ruido. Nos empezamos a mover, sabemos que lo que nos están dando, buscamos. Realmente estamos invocando al Rey, estamos declarando la palabra. Porque le creemos, queremos mejorar, queremos saber que lo seco se tiene que ir y que tiene que tener vida de Cristo. Y entonces allí es cuando empieza algo nuevo y empezamos a bucear y queremos saber más. Y queremos darte más. Pero vas a recibir más cuando vos se lo pidas al Rey. Porque el Rey está esperando personalmente que vos vayas, le golpee el reino y diga, Señor, quiero más de vos. Quiero más de vos. Y entonces dice que esos huesos estaban, entonces esos huesos le dijo, no tenían vida. Entonces el Señor le dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida. Ordena al Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Y la vida es Cristo. La fuente de vida, de nuestra vida en este tiempo es Cristo. Y entonces ahí es cuando tenemos que empezar a buscar esa fuente de vida. La fuente de vida, ¿por qué? Porque nos hemos muchas veces puesto la fe en el otro y no en Él. ¿Para qué? Para que nos dé. Por eso tenemos que aprender a vivir, sacar de nuestra vida las ansiedades, porque nos han enseñado a vivir. Queremos esto, queremos aquello, queremos lo otro, queremos acá, Señor. Entonces en eso se nos ha ido la vida, años se nos ha ido. Entonces tenemos que empezar a rever. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el afán y la ansiedad no es de Dios. Porque el afán y la ansiedad, quiero esto, quiero aquello, dame ya, chamo ya, y el Señor me lo tiene que traer. Entonces ahí donde tenemos que aprender, buscar primero al Rey en el reino, para que ese Rey me empiece a enseñar a vivir esa vida eterna acá, no acá, dependiendo de Él. Por eso dice que habló la palabra y yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran un ejército numeroso, una iglesia que se está preparando para hacer algo grande, que no ha parado. Por eso vos tenés que ir a buscar a aquel que está dudando y llevarle, mira, es Cristo. No, pero es Cristo. Dios tiene preparado lo mejor para este tiempo. Y luego dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel, que andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Cuánta parte de la iglesia que en este tiempo dice, no tenemos esperanza? Y están en sus casas con miedo. Están con miedo. ¿Por qué? Porque realmente, ¿sabés por qué? Porque somos finitos. Nuestra vida es frágil. Claro que sí. Pero nos olvidamos que el Rey de la vida eterna está dentro nuestro. Y si estás en este tiempo, en esta hora, es porque Dios tiene proyectos para vos. Y tiene proyectos para mí. Y tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, allí es que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque Dios desea que vivamos confiados en Él. ¿Y en qué? En su gracia, en el perdón de nuestros pecados, en crecer cada día más en Él, aprender a caminar por esta vida confiando en aquel que nos dio una salvación tan grande. Eso es lo que tenemos que aprender y claro que lo estamos aprendiendo. Porque de pronto estamos creciendo y nos estamos haciendo mayores espirituales.
Estamos creciendo y estamos dependiendo de Él. Y no del profeta de turno, sino de Él. Entonces, ahí Dios nos está enseñando. Y entonces dice la palabra, por eso, adviértele, le dijo el Señor, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ella y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Y pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Allí estarás. Entonces sabrá que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Esta palabra, tomala. Ese Señor, tiene que ser ahora. Yo quiero salir de mi propia tumba. Yo quiero salir de mi negatividad. Ay, no puedo esto, no puedo aquello, no puedo lo otro. Que matar al Señor, ¿dónde está? Y Dios dice, estoy acá. Vamos. Entonces, en este tiempo de aprendizaje, allí está la fuente de vida para vos y para mí. Allí está la fuente preparada que dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, ¿por qué? Porque Jesús es esa fuente de vida. Él es el poderoso. Él es, dice allí en Salmo 36:9, porque en ti está la fuente de vida y en tu luz podemos ver la luz. Ahí dice el salmista, en vos, Señor, está el manantial, la fuente de vida, y en tu luz veremos la luz. Ya no andaremos en tiniebla, ya no andaremos a los trompezones, ya no andaremos dudando de quiénes somos, porque tenemos identidad espiritual. Porque caminaremos y donde vayamos somos fuente de vida, somos fuente de bendición. Y porque la palabra va a empezar por vos, va a seguir por tu familia, va a seguir por tus vecinos, va a seguir por tu barrio. Y Argentina será llena de la gloria de Dios. Y toda esta tierra que Dios creó será llena de la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ves? En Él está la fuente que fluye. La fuente que está dispuesta para nosotros. Tenemos que aprender de esto. ¿Por qué? Porque Dios está proyectando algo nuevo, algo hermoso. Porque dice, de aquel que cree en mí, creer en Él. Y entonces ahí tenemos que confesar, Señor, he creído en tantos y no en vos. He puesto mi fe en tantos. He puesto mi fe en tanto y no he ido al único que tiene la fuente de vida. ¿Cuántas veces yo he escuchado acá? No, porque yo sé que si el pastor me habla, porque si yo sé que el otro me ora, si yo sé que... Y nos olvidamos del Rey. Si yo sé que lo toco al Rey, dijo la mujer con el flujo de sangre. Si yo sé que lo toco, recibiré sanidad. Si yo sé que toco, sé que voy a tener. Entonces nos olvidamos de eso. Yo he visto tanto, hoy el tocarlo a uno, tocar al otro, hoy el saco y tiramos. ¿Por qué no vamos a tocar al Rey? Señor, no quiero tocarte, quiero abrazarte. Señor, quiero sentarme en tu falda. Señor, quiero que vos y yo seamos uno. Eso es lo que quiero. ¿Para qué? Para empezar a experimentar esa presencia única que me llevará de gloria en gloria y de poder en poder, porque aprenderé de las cosas secretas que tenés preparadas para este tiempo, para mí. Porque sé que aprenderé y las pondré y las ejecutaré para ver las maravillas preparadas por vos para este tiempo. Entonces ahí tenemos que aprender, porque hay un mundo
asombrado, hermano. Hay un mundo convulsionado por un virus. Y quiero decirte algo, se tiene que levantar la iglesia. Y la iglesia sobó con una palabra que lleve vida abundante. Y la única palabra que lleva vida abundante se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y está en tu boca. Sí, Señor. ¿Ves? ¿Por qué? Porque dice ahí en Juan 1, dice la palabra, Juan 1, 4. Fíjate lo que realmente a veces tenemos que aprender a releer y a leer todo lo que Dios dice. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Cómo puede un profeta? Dios le muestra un valle de huesos secos y eso revive. Y tenemos a Cristo y dice que Él es la luz de la humanidad. Ahora, para nosotros, para este tiempo, para la iglesia. ¿Para qué? Para que las tinieblas se vayan. Y eso es autoridad de la iglesia. Esa es la autoridad que tenemos. Deja de vivir en las tinieblas. Deja de vivir con miedo. Deja de vivir temeroso. Deja de vivir sabiendo que realmente parece que viene la calamidad. No, está Cristo y si está Cristo, nada pasará. Sí, Señor. ¿Ves? ¿Y qué es la luz? La luz es llevar la ciencia, la integridad, la inteligencia, la sujeción voluntaria a Dios, el amor, la sabiduría, el gozo, porque toda la verdad está en la luz, que es Cristo, para nosotros, para la humanidad, para alumbrar. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si yo sé que la vida está en la fuente, es Cristo, tomo de esa fuente que está en mí, para que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu vivan. Entonces ahí empezamos algo nuevo, ahí empezamos. Y Jesús nos hace una promesa maravillosa. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Toma esta promesa, Señor, estás en mí. Entonces de mí tienen que brotar ríos de agua viva. Palabras de bendición, acciones a través de esas palabras. Y saber que la palabra que vos hablás la tenés que creer y se cumple. Vos tenés que tener, vos la fe, vos tenés que aprender a saber que vos creés y creés en Cristo. La fe funciona. Entonces tenés que empezar a hablar. Tenés que empezar a hablar. Primero a uno mismo. Señor, gracias, porque vos me has dado, Señor, potencial, me has dado sabiduría. Señor, me has dado inteligencia. Todo está en mí. ¿Para qué? Para que yo pueda funcionar con vos en esta tierra. Entonces ahí empezás vos y vos después lo transmitís, dándole luz a los demás. ¿Por qué? Porque Él es la fuente. Jesús es nuestro abogado. Todo es tan fácil porque Él es la fuente. Yo voy a Él, Él me sana, Él me perdona, Él me limpia con su sangre preciosa. La gracia actúa en mí. Entonces hay todo un estilo de vida espiritual que vamos viviendo y vamos cambiando. Y entonces ahí empieza Dios a obrar. ¿Por qué? Porque se termina la búsqueda. Se termina la búsqueda. Desde que nacimos buscamos algo y no sabemos con qué nos encontramos. Con el curandero, con el espiritista, con este, con aquel. Vimos los católicos, los evangélicos. No encontraste con Cristo. Eso es lo que nos estábamos perdiendo. Es encontrarnos con el Rey. Encontrarnos con Él. Que es lo más maravilloso que nos puede pasar. Mirta, vivirán estos huesos. Yo creo que la iglesia tiene un plan en Cristo Jesús maravilloso. Yo creo que Dios nos va a asombrar en este año y en el año que viene.
Yo creo que vamos a vivir cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque el que está en mí es más poderoso que el que está allá afuera. El que está en mí es el que me guarda, que me cuida, acampa alrededor mío y me defiende. Es aquel que sabe que tengo la palabra y voy allá. Porque sé que en el nombre de Él todas las puertas se van a abrir. Porque sé que en el nombre de Él todo lo que diga será hecho. Porque sé que en el nombre de Él, Él me ha dicho que si creo, yo y toda mi casa estaremos guardados en el hoyo de su mano. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, es tan importante. ¿Por qué? Tenés que dejar de buscar de lo terrenal para buscar lo espiritual, a la fuente. Y creer como dice la palabra. ¿Y cómo dice la palabra? Ser niño. Escuchar a la pastora Alejandra el martes, ser niño. Bueno, tenemos que ser confiados. Ser niño. Porque si la palabra dice esto, es así. Entonces, allí es que tenemos que empezar a hacer, vivir de acuerdo a la palabra. Porque Él es la fuente para que constantemente yo pueda beber de los ríos de agua viva y para que sea que de esa fuente en mí esté dándome esa vida que tengo que empezar a vivir acá. Esto es lo que tengo que aprender. Y lo tengo que tener bien en claro. ¿Por qué? Porque realmente tengo que saber que cada vez que voy a la fuente siempre va a tener agua de vida eterna. Nadie puede negarte eso. Ay, no, pero pastora, ¿usted sabe? Yo le digo, no sé cómo se va a ir a la fuente porque tiene cada pecado. Oh, porque nosotros somos así. ¿Viste? Miramos el defecto del otro y no miramos el nuestro. Todos somos imperfectos, así que dale gracias a Dios. Todos tenemos algún raye. Por ahí a veces somos bipolares. Pero hay algo que vos no podés dudar. Cristo nos ama. Cristo nos ama. Y nos ha amado tanto como el amor del Padre. Él agarró el amor del Padre que tenía el Padre para nosotros. Dijo, papá, no te aflijas, yo voy a ir a buscarlo. Yo les voy a dar salvación. Yo los voy a justificar. Yo los voy a perdonar. Mi sangre preciosa va a hacer esta tarea. Y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. ¡Wow! Dale ese aplauso al Rey. ¡Vamos! ¿Ves? Es tan importante. ¿Por qué? Porque viene algo maravilloso. Es esa fuente que está en nosotros viviendo. Es esa fuente. Entonces, allí tenemos que aprender. Y Dios te hace una invitación a través de Jesús. Tenés que empezar a identificar tu pequeño valle de huesos secos. Ahí donde faltó la fe. Y se empezó a secar algo. Ahí donde faltó la fe, porque no te comunicaste, entonces algo se faltó. Físicamente, emocionalmente y aún espiritualmente. Y decirle, Señor, ahora declaro la palabra, profetizo que esto que está seco en mí, empieza ahora. Dale vida, porque creo en vos. Y entonces ahí viene el cambio, y ahí viene la profundidad, y ahí viene lo que vos tenés que hacer. Y cuando los demás vean, entonces los demás van a empezar a ver, ¿qué pasó? No tengo sed, ¿por qué? Porque tengo la fuente de vida eterna. Cuando uno se da cuenta que un hijo de Dios no tiene sed, cuando vive confiado en Él. Y cuando habla sabiendo que aunque vea todo seco, Señor, vos sos la vida. Porque este profeta que estaba en ese valle estaba seco y dice, pero Señor, no me diga, ¿no ves? Está todo seco, está muerto más que muerto. ¿Pero qué hizo? Le creyó. ¿Le vas a creer a Dios? ¿Le vas a creer cada promesa que tuvo para vos?
¿Le vas a creer al Rey que desde el día que vos naciste y el primer grito que diste en esta tierra, Él ya tenía algo preparado para vos y para mí? ¿Te das cuenta? Siempre digo yo que en esa sala de parto estaba el Señor esperándote. Por eso tu vida fue guardada, 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 guardada hasta que te encontraste con el dador de la vida. Por eso el Señor te guardó y por eso te protegió. Y aunque anduviste en los tumbos y aunque muchas veces te creía que ibas a morir, de pronto no moriste. Porque Él te estaba guardando hasta que vos tuviste revelación. Hasta que vos sabías, este es el Rey, este es el que vos va a ocupar mi corazón. ¿Por qué? Porque realmente ahora, Señor, quiero vivir en total dependencia de vos y no de lo demás, no de la religión, no de lo que dicen los demás. Quiero aprender a vivir con lo que decís vos de mí. Con eso me alcanza y me sobra. Y eso es lo que tenemos que aprender. Ponete de pie en esta tarde. Eso es lo que tenemos que aprender. Es muy importante empezar a vivir en la total dependencia del Rey. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Porque Él es la vida. No hay otra. Entonces, ahí es que tenemos que saber que si yo bebo de esa agua, si yo bebo del Rey, si yo como de ese pan de vida, ahí es donde empieza a cambiar todo. Por eso cuando yo te prediqué hace unos sábados, Él es más que suficiente. ¿Es suficiente? No importa lo que estés pasando, ¿es suficiente el Rey para vos? Y si no te alcanza el Rey, algo está pasando en tu vida. Si el Rey no te alcanza y tenés duda, es porque algo se está secando y se está convirtiendo en un valle de huesos secos. Decirle, Señor, dale vida. Dale vida. Señor, porque yo quiero ser una persona completa en vos, cuerpo, alma y espíritu. Revivida por tu palabra. Resucitada en vos porque he muerto. ¿Por qué? Porque tengo un proyecto que he visto. El proyecto de una iglesia que es luz a las naciones. Y entonces ahí empezás a cambiar. Porque vos empezás a cambiar vos. Y el proyecto que no te quite lo que estás viviendo ahora. Porque vos tenés que aprender a vivir bien. No importa si tenés o no tenés. No importa si te duele o no te duele. No importa si nada. Yo vivo bien. ¿Por qué? Porque estoy con el Rey. Entonces ahí empieza a dar vuelta. Y empezamos a tener un proyecto. La iglesia se levanta. Sale de las tumbas. Sale de la religión. Y se mete entre el pueblo, entre la gente, a llevar luz. Y entonces ahí es cuando vos empezás a hablar y no callás. Empezás a vivir de otra manera. Y empezás a tener el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el amor, la templanza. Todo lo que Dios nos ha dado para vivir en esta tierra. Por eso yo hoy, en este mensaje, que la mitad de uno y la mitad de otro, porque quiero decirte algo. Sé completo en Él, porque Él es completo en vos. Él es completo en vos. Él es la plenitud en vos. Y vos tenés que ser completo, la plenitud en Él. No hay otro. Por eso yo, cerrá los ojos. Dios te va a identificar lo que está seco. Dios va a identificar lo que está seco. Cuando la tierra está seca es porque no tiene agua. Y quizás ahí falta ese río de agua viva
para que vos estés proyectando prosperidad. Si hay algo seco en la salud, vamos, proyectar, Señor, ahora que tu aceite divino de sanidad. En el nombre de Jesús. Ahora, papá, yo declaro que mi casa está llena de tu gloria y que nada, porque la sangre de Cristo está rodeando mi casa y mi familia y ha hecho una frontera que el enemigo no puede entrar, porque en el nombre de Jesús, si quiere entrar a una propiedad tuya, se va a encontrar con el Rey. ¡Ja! No conmigo, con el Rey que vive en ese hogar. Así que prepárate, porque Él lo va a hacer. Decí, Señor, acá estoy. Acá estoy. Si te tengo a ti, lo tengo todo. mi amado, mi tesoro. Fuera de